Hoy vamos a hablar un tema muy interesante para mí y yo creo que para ustedes también, como es aclarar un punto muy importante, y es qué es el orden sacerdotal levítico y qué es el orden de Melquisedec. Muchos pensamos que aún estamos en el orden sacerdotal levítico, pero no es así. Hay una gran diferencia entre el orden sacerdotal levítico y el nuevo orden o según el orden de Melquisedec, del que nos habla el libro de Hebreos. Así es que leemos en Hebreos 5, capítulo 5, versículos 9 y 10. Y dice así: habiendo sido perfeccionado, está hablando de Jesucristo, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Repito, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Repito, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así Cristo dio origen a un nuevo orden sacerdotal. En el pueblo de Israel todos los sacerdotes eran del orden de Leví, descendientes de Aarón. Ustedes se han de recordar. Ahora un nuevo orden sacerdotal donde Cristo es el sumo sacerdote. Los hijos de Dios somos sacerdotes reales, según el orden de Melquisedec. En Hebreos 7:11 dice: así pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. O sea, si ya había unos sacerdotes de la tribu de Leví, Dios nombró como sacerdote a Aarón y todos sus descendientes son de la tribu de Leví, de donde provino el sacerdocio que Dios instituyó en el Antiguo Testamento. Pero cuando Jesucristo vino, se estableció un nuevo orden, que no era nuevo, sino estaba desde Melquisedec. Y ese se levantó, Jesucristo se levantó como sacerdote según el orden de Melquisedec. Cuando Abraham entregó los diezmos a Melquisedec, dice la Biblia que en la espalda, en el lomo de Abraham, estaba la tribu de Leví. Por lo tanto, la tribu de Leví estaba en ese momento delante de Melquisedec. Y ahora el libro de Hebreos nos dice que tenemos un nuevo orden de Melquisedec, que es Jesucristo. Dios es el que llama y pone a los sacerdotes. Entonces, Dios puso a Jesucristo. Algunos saben que Jesucristo no es directamente de la tribu de Leví. Y esto nos habla que hay otro sacerdote. Espero poder explicarles bien esto. El escritor de Hebreos nos muestra que la perfección no venía por medio del sacerdote levítico. El sacerdocio que los sacerdotes del orden de Leví hacían en el templo. En el Antiguo Testamento leemos cuánto hacían los sacerdotes levíticos. Sino dice que la perfección vino según el orden de Melquisedec. Dios levantó otro sumo sacerdote, no según el orden de Aarón, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que era Cristo Jesús. Así que Dios puso el sacerdocio levítico para guiar al pueblo, para llevar al pueblo hasta la venida de Jesucristo, donde se levantaría Jesucristo como el gran sumo sacerdote, ya no teniendo ahora la participación del sacerdocio levítico,
sino Jesucristo mismo, el sumo sacerdote que se sentó a la diestra de Dios Padre, que intercede por nosotros, que ha enviado a su Espíritu Santo para ser él el único sacerdote. Fue entonces que se estableció un cambio de orden sacerdotal. Ya no corre más el sacerdocio levítico para Dios, sino que fue establecido con el sacerdocio definitivo, que dice la Biblia, lo segundo, lo postrero, lo mejor vino con Jesucristo. Quiero aclarar un poco lo que estoy diciendo. Cuando nosotros hablamos de sacerdote, nos imaginamos al sacerdote levítico con su vestidura, con todo lo que hacía en el tabernáculo, en el templo, con las funciones que tenía. Pues todo eso, dice el apóstol Pablo, que es sombra o imagen de lo porvenir. Para nosotros ese sacerdocio nos enseña mucho, pero ya no está vigente este sacerdocio, sino ahora tenemos un nuevo sacerdote que es Cristo Jesús, que es el sumo sacerdote, como lo dice el libro de Hebreos. Porque cuando hablamos de que somos sacerdotes reales, porque dice la Biblia, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así que si hablamos de sacerdotes reales, es un reino de sacerdotes. Y podemos pensar en el sacerdocio levítico y pensar que ese es el sacerdocio. Fuimos llamados a ejercer un nuevo orden, que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Veo que esto había sido en algunas personas algo como contradictorio, porque queríamos imitar a los sacerdotes que llevaban el incienso al altar, que preparaban los panes, que ponían el aceite de las lámparas, el candelabro, ¿verdad? Que cuando se trasladaba el tabernáculo a otro lugar, los levitas lo cargaban y lo llevaban. Y nosotros a veces queremos hacer lo mismo, queremos tener incienso en la iglesia, queremos tener panes en la iglesia. Bueno, es un sentido figurado, nosotros no lo estamos haciendo así, pero es que hay que reconocer que el sacerdote levítico ya pasó, que para nosotros ahora esa es una sombra a imagen de las cosas que suceden ahora. Pero los levitas lo hacían en el estado físico exterior, pero nosotros lo hacemos en el espíritu que proviene de dentro de nosotros. Eso es algo muy importante. Dios tiene un orden divino para el sacerdocio en el nuevo pacto, el orden de Melquisedec. Por eso necesitamos entender por el Espíritu Santo cómo es este orden para realmente ser sacerdotes altamente efectivos en el ministerio sacerdotal, ¿verdad? Los sacerdotes levíticos trabajaban como sombra para nosotros y como figuras, pero nosotros trabajamos con la realidad, con la sustancia del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Todo lo que hacía el sacerdote levítico que oficiaba en el templo era una sombra y una figura de lo que nosotros hacemos hoy. Entonces, yo no puedo detenerme en la sombra y en la figura. Yo no puedo detenerme en el candelabro, en el incienso, porque es una sombra y una figura de la realidad que ahora operamos en el nuevo pacto. El sacerdote de Levítico prendía las lámparas. Representa que ahora nosotros prendemos la lámpara que es la palabra, predicando el evangelio de Cristo. Donde hay oscuridad, llevamos luz, la luz del evangelio. Entonces yo no puedo quedarme en la sombra y en la figura de lo que fue el sacerdocio, sino que debo transicionar a la realidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. No puedo quedarme en el incienso que elevaban los sacerdotes levitas, que representa esa oración poderosa, efectiva que tenemos nosotros. Hoy día es un olor fragante la oración que sube delante de la presencia de Dios, que llega hasta el trono de Dios, como dice Apocalipsis.
No me puedo quedar en las distintas labores cotidianas de los sacerdotes, como poner aceite de las lámparas, como prender el candelabro, que ahora este aceite es mantener la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo que antes era imagen, símbolo, ahora es espíritu. Así los levitas trabajaban con lo externo de ellos, con solamente su servicio, sin ningún otro poder en sus vidas, con lo que les rodeaba. Ahora nosotros en este sacerdocio de Melquisedec trabajamos con lo interno hacia lo que nos rodea. Todo el servicio levítico era con las cosas externas. Nuestro servicio hoy es con el Espíritu Santo, que proviene de dentro de nosotros hacia los demás. Somos ríos de agua viva, dice la Biblia. Yo ministro de Cristo al espíritu de la gente. La transferencia de vida viene del Espíritu Santo que habita en mí, dentro de mí, al espíritu humano para darle vida a los humanos que no la tienen. Cuando nosotros evangelizamos a una persona, el Espíritu Santo toma esas palabras de Dios para impactar el corazón de las personas. Así que tú y yo trabajamos cuando ese Espíritu Santo brota de nosotros y llega a la persona y toca su corazón. Realmente lo que llega es el Espíritu de Dios que habita en ti. Ese es el sacerdocio nuevo de Melquisedec. Yo debo aprender a ser altamente competitivo en el ministerio. Pablo llama al nuevo pacto el ministerio del Espíritu Santo. En 2 Corintios 3, 5 al 8 te voy a leer lo que dice. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en la piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu Santo? Pues hoy tenemos ese ministerio en nuestra vida. Cómo nos alegramos en la oración, en la alabanza, de adorar a Dios, y parte de esa adoración es también en el Espíritu. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Quiere decir que lo que Dios ha puesto en tu vida, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu humano, que es el Espíritu Santo, debe brotar hacia los demás y tú ministras en el Espíritu de Dios. Por eso alegrémonos con ello, porque no estamos solos, sino ahora Él se une a la ministración que podamos hacer. Ministerio del Espíritu, y el viejo pacto era el ministerio de la letra. O sea, se basaba en lo que Dios les dio en tablas de piedras, en la ley de Moisés. Era ese el espíritu de la letra. No somos ministros de la letra, sino que somos ministros del Espíritu. Trabajamos en el ministerio del Espíritu Santo, impartimos a Cristo en la vida de la gente, que es edificar también a través del Espíritu Santo, es edificar a los santos para la obra del ministerio, que es trabajar en la edificación del cuerpo de Cristo. El edificio de Dios, el templo de Dios, que es una casa eterna en que Dios mora para siempre. Entonces, trabajamos ahora según el orden de Melquisedec, donde el sumo sacerdote es Jesucristo. Así es que hay gran diferencia entre ambos ámbitos sacerdotales. El trabajo levítico era en el ámbito de lo físico, limpiar, tocar música, colocar los panes en el altar. Nuestro sacerdocio es en el ámbito del espíritu. Por ejemplo, el pan es una figura de Cristo. Como nosotros impartimos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario
a la gente. Cuando Abraham llegó de derrotar a los 5 reyes, llevó los diezmos a Melquisedec. Melquisedec le dio pan y vino. Significa que Melquisedec comparte lo que es el pan. Ahora sabemos que el pan es el cuerpo de Jesucristo, que él dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces es lo que hacemos nosotros, compartir el pan con los demás en el Espíritu. Y el vino que le dio Melquisedec, pues es el poder del Espíritu Santo. Así que es lo que nosotros podemos compartir, que es el cuerpo de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Es algo muy importante entenderlo, comprenderlo, discernirlo. Corremos el riesgo de que mucho de lo que nosotros hagamos, lo hagamos nada más en nuestro servicio, en nuestras fuerzas, que corra en el sacerdocio levítico y no en el orden sacerdotal de Melquisedec, en el Espíritu Santo. Así que todo lo que hagamos dependemos de Dios, ¿verdad? Y permitimos a Dios obrar en las cosas que Él quiere que se hagan. Nosotros somos siervos a través del cual fluye ese propósito de Dios, que es el Espíritu Santo hacia los demás. Servir hoy en el nuevo pacto es un asunto del Espíritu. No es lo que yo puedo ofrecer a Dios, sino lo que Cristo hace a través de mí. El servicio en el viejo pacto era lo que yo podría ofrecer a Dios. Ahora es el servicio a Cristo a través de mí. La manifestación del Espíritu Santo es a través de mi servicio. Predicar a los perdidos es un asunto enteramente del Espíritu Santo a través de mí. La alabanza, ¿verdad?, que entonamos es un asunto del Espíritu Santo a través de mí. La enseñanza es un asunto del Espíritu Santo a través de mí. Todo lo que realizamos es espíritu y Dios desea llevarnos a profundizar más en el Espíritu, en el nuevo orden, en el orden de Melquisedec. Debemos transicionar del sacerdocio levítico al sacerdocio de Melquisedec. Cuando de nuestro servicio hoy en día es una pregunta, ¿cuánto de nuestro servicio hoy en día está en el orden del sacerdocio levítico y no en el ámbito del Espíritu Santo? En el orden de Melquisedec también incluyen las cosas físicas, como la iglesia. Desde sus inicios vemos que en la iglesia ha tenido diáconos, ancianos, hermanos y hermanas que sirven en la iglesia dentro de lo cotidiano, dentro de la congregación. Eso no es todo, hay algo más profundo a lo que Dios quiere llevarnos, a ejercer ese sacerdocio que hacemos en lo externo, pero a nivel espiritual, que seamos sacerdotes dentro del ámbito de Melquisedec, que en nosotros es el Espíritu Santo. Somos ministros del Espíritu al ministrar el Espíritu a la gente. Cuando abrimos la boca, cuando imponemos manos para orar, estamos transmitiendo el Espíritu de Dios hacia las personas. Te animo, te desafío a ir más allá de un sacerdocio levítico, a un sacerdocio lleno del Espíritu Santo. Que no sea todo seco, sin hidratarse con agua o sin hidratarse con el Espíritu Santo, sino que sea lleno, empapado del Espíritu de Dios en tu vida. Dijo Pablo que nuestra competencia para esta labor no proviene de nosotros mismos. No eres tú, no soy yo. Nuestra capacidad proviene de Dios para hacernos ministros competentes del nuevo pacto. Esa es la gran diferencia que existe entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec. Gracias a Dios, Dios instituyó a Jesucristo como sumo sacerdote, el cual ahora es nuestro sacerdote, y él dijo que somos real sacerdocio, somos ministros del Espíritu de Dios que quiere su obra aquí en la tierra y de la cual nosotros participamos en ella. Tomémoslo en cuenta, muy importante, que todo lo que hagamos para Dios tiene que ser, además
de nuestra participación, de nuestra persona, también debemos dejar obrar al Espíritu Santo, o mejor dicho, pedirle que Él obre y que no interfiramos, que no seamos un obstáculo para la obra de Jesucristo. Por eso este es algo muy importante entenderlo, porque nos devela gran cantidad de asuntos ahora disponibles en el Espíritu para poderlos realizar. Gracias a Dios por su palabra.